Primero que hay 3 puntos de confluencia, 3 perspectivas sobre lo que está pasando en Venezuela. Hay una perspectiva local, nacional, colombiana, política si se quiere, no partidista, política en general. En el buen sentido de la política. En el buen sentido, y que es una posición que busca, por supuesto, los intereses de nosotros, los colombianos, frente a esta situación, es decir, cómo nos vamos a ver afectados. ¿Qué pasa si en Venezuela está el escenario A de la fractura militar, el escenario B de la insurrección general, del escenario C de la negociación? Colombia, ¿cómo juega ahí? Hay otra perspectiva que es una perspectiva geopolítica, que es regional. ¿Cómo están jugando en esa crisis nuestros socios de región? México, Uruguay, que se abren al resto, que le dicen, no, momentico, nosotros queremos que esto tenga mayor discusión, que no se vaya a salir de las manos. Y hay una perspectiva mucho más amplia que es geopolítica. Como usted lo mencionaba, hay unos intereses caros de China, de Rusia en Venezuela. Además, hay un interés político desde hace rato, desde hace décadas, de Irán. Está Turquía desde hace más o menos 8 años interviniendo, como que acaba de recibir la más grande concesión de explotación del oro en lo que se llama el arco minero, especialmente en las minas de Tumeremo. Entonces ahí hay también un interés extracontinental, extrahemisférico, que influye sobre la discusión sana de lo que puede estar sucediendo y lo que puede suceder en Venezuela. En cuanto a la política local, al interés nacional, yo diría que la posición del gobierno ha sido sumamente clara, ha sido una posición casi que radical. El presidente Duque, desde que era senador, ha venido fijando una posición frente a Maduro bastante limitada, radical, como dije, y ahora como presidente la mantiene. De hecho, se ha convertido prácticamente en el líder más connotado de todos los países que quieren que Maduro salga del poder y se restablezca la democracia allá. Fue el primero que salió de UNASUR, fue el primero que fue a denunciarlo directamente a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, en el aspecto local tenemos una posición clara frente a lo que sucede allá. ¿Cómo nos va a afectar? Es lo que no es claro. En el aspecto geopolítico regional, es interesante darnos cuenta, no es pues el gran descubrimiento, pero evidentemente hay una, yo diría, manguala entre Venezuela, Nicaragua y Cuba que de alguna manera pueden afectar directamente a Colombia. Esos regímenes de corte comunista que están en graves problemas los tres, están también viendo cómo se va a desarrollar la crisis venezolana y ellos cómo van a quedar ahí y qué se sigue. Pero frente a eso regionalmente también tenemos 2 insurgencias muy grandes. Por un lado, la insurgencia de la derecha de Brasil, país rector de toda esta región en muchos aspectos, y por el otro lado una insurgencia de la izquierda de México, otro país que ha marcado el rumbo de América Latina. Ahí tenemos dos extremos y en la mitad está el problema de Venezuela. Y eso es una perspectiva georregional, geopolítica regional, que hay que analizar con mucho cuidado. La política de seguridad y defensa que lanzó el presidente Duque hace 2 días también fija una línea frente a eso y se adscribe claramente a los Estados Unidos. Y ahí entramos en la tercera perspectiva, que es la perspectiva geoestratégica. No es gratis que Estados Unidos esté presionando tanto en una guerra psicológica muy fuerte que a mí me preocupa porque lo mismo que están haciendo ahora lo hicieron en Irak y lo hicieron en Panamá. En Grenada no tuvieron tiempo de hacerlo. Lo de Granada fue relámpago, una blitzkrieg norteamericana, pero en Panamá y en Irak sí iniciaron una guerra psicológica previa antes de pasar a la acción. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pero por otro lado lo atenazan con una actividad de asfixia económica que afecta más que a la comunidad a la cual quieren ayudar con comida y drogas, afecta toda la logística de las fuerzas militares venezolanas. En ese contexto geopolítico juegan, por supuesto, Estados Unidos, Rusia y China, las 3 principales potencias del mundo. Ahí también
y me llama la atención, la política de seguridad y defensa del presidente Duque lanza esto. Cuando dice cuáles son las amenazas en contra de la seguridad nacional, dice los intereses de las potencias extrahemisféricas. Primera vez que en Colombia, tan claramente en una política de seguridad, se dice tácita pero claramente que los intereses chinos y rusos pueden afectar nuestra seguridad. Ni siquiera en los 70. Ni siquiera en los 70, ni siquiera en la Guerra Fría. Esta es una política... Para mí eso es un paralelismo subrogado a los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene en su estrategia de seguridad nacional como principales amenazas a Rusia y Estados Unidos. Entonces, en ese juego de esas tres perspectivas, creo yo, que es donde nos deberíamos sentar a analizar cuáles son los intereses regionales, intereses extrahemisféricos o continentales, incluyendo los Estados Unidos, y los intereses nuestros colombianos. Y de ahí podríamos tener no solamente la perspectiva de lo que está pasando, quién está empujando y para dónde está empujando, sino también cómo estamos nosotros y qué deberíamos hacer frente a lo que sucede, frente a lo que está acaeciendo ahí. Preguntas que me han hecho mucho los medios por mi especialidad en seguridad y todo lo demás es, ¿usted está de acuerdo con que los Estados Unidos utilicen a Colombia como plataforma para lanzar una operación militar en contra de Venezuela? Claro que no, pero ese es mi deseo. Colombia y estos países no hacen lo que quieren. Estamos sometidos a unas presiones geopolíticas muy fuertes. Y yo no sé si ahora en la visita del presidente Duque al presidente Trump, el presidente Trump le vaya a decir, Iván, amigo mío, necesito que me ayudes con esto. Y frente a eso yo creo que es muy poco lo que puede hacer el gobierno. Además, él lo ha dicho, estamos con Estados Unidos. De modo que ese análisis es el que hemos hecho y el que nos ha conducido a unas conclusiones un poquito complicadas, como que el primer escenario que preveemos para Venezuela es una fractura militar con una secuela de violencia, y a eso le están apostando también los Estados Unidos. En el mejor sentido, en el sentido más bonómico de la percepción política, para que no haya muchos muertos, para minimizar el riesgo de la sangría, sangría advertida ya por el Papa también.